Judicial, usted no se refirió al Poder Judicial de la Federación, que en años siempre ha sido la última esperanza de los mexicanos en cuestión de justicia. Me llamó la atención su exposición porque usted habla de carrera judicial, de jueces independientes, magistrados independientes, pero usted no se refirió a los señores consejeros que provienen de clases políticas, poder ejecutivo, poder legislativo, y que de alguna manera eso está guardando esa independencia judicial. Quisiera saber su postura al respecto. Me da mucho gusto que estés aquí como juez de distrito, muchas gracias. Yo lo que dije del Poder Judicial es que prácticamente el Poder Judicial no tiene estos problemas, lo dije, lo mencioné, por eso me referí más a los poderes judiciales de las entidades federativas, porque yo conozco profundamente el Poder Judicial, y el Poder Judicial, si quieres la palabra, se cuece aparte. Hay una gran confianza en el Poder Judicial federal, por supuesto que la hay, y no hay la misma confianza en los poderes judiciales locales. Perdóname, pero el Poder Judicial federal es otra cosa, y lo dije, lo compartí con ustedes. En relación, lo dije, no sé si lo escuchaste, pero lo mencioné, porque lo conozco a profundidad. Entonces, bueno, cuando algo funciona, y dije inclusive, si hay algún granito negro en el arroz, pero la mayor parte del arroz es blanco, lo compartí también aquí, del Poder Judicial Federal. En relación a los consejos de la Judicatura también es un problema, y no lo mencioné y lo debí haber mencionado, porque es cierto, los que vigilan y los que hacen la carrera judicial y los que están a cargo de la administración del Poder Judicial son algunas personas que vienen de las esferas políticas y que no necesariamente ni se comprometen con el Poder Judicial, ni son gente del Poder Judicial. Mira, yo en la Constitución de la Ciudad de México, aquí está, yo en la Constitución de la Ciudad de México, no sabes lo que luché porque hubiera representación de los poderes, del Poder Judicial de la Ciudad de México en el Consejo de la Judicatura. La primera intención era que ningún magistrado integrara el Consejo de la Judicatura en la Ciudad de México. Tú sabes, ahí traíamos una sombra muy pesada, que estaba permanentemente en sombra ahí presente. Segundo, logré al final que fueran 3. Querían que ningún magistrado ocupara la presidencia del Consejo. Ahí también, a duelo, dije, bueno, esto es una norma inconstitucional. ¿De qué forma está restringiendo un derecho fundamental de un magistrado para ser presidente del Consejo? Nada más porque dices que no puede ser imparcial. Pues desde luego que no. También logramos que pudiera ser magistrado presidente. Lo que no puede lograr son 2 cosas. Y ahí, pues, ni modo, la presencia estuvo fuertísima, los abogados se negaron totalmente. Hoy la Ciudad de México cambia de presidente del tribunal cada año. Es un problema, no se acaba de sentar cuando se está parando, no se acaba de sentar cuando hay una nueva dinámica de nombramiento. Así quisieron, porque ya había muchos temas de reelección y reelección y reelección, e incluso modificación de la norma para volver a la reelección de la reelección. Ustedes lo saben, no tengo más que decirles que ustedes conocen perfectamente cuál era la situación del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Logré que fuera integrado así, logré que fuera, y lo que no se logró tampoco es que el presidente del tribunal fuera a la vez el presidente del Consejo. Ahí se negaron rotundamente. Y lo mismo, ciudadanizaron el nombramiento de consejeros de la Judicatura en la Constitución de la Ciudad. A ver, yo estoy de acuerdo que se tiene que ciudadanizar muchísimas cosas, pero nombramientos tan técnicos, tan precisos, creo que deben de ser otras instancias las que deben de, cuando menos, digamos, promover ante el Congreso de la Ciudad de México las designaciones, que al final son de ahí. En fin, tienes razón, y muchas gracias, jueza de distrito, por estar en esta conferencia. Tienes razón, no traté lo de los consejos de las judicaturas, y es un tema que
Te aseguro que en mi próxima plática será lo primero que trate, porque son los responsables de la carrera judicial, de la administración de los tribunales, de ese presupuesto autónomo que yo pretendo que esté en todos los estados y sobre todo de la vigilancia de los jueces y magistrados. Muchas gracias. Pero sí hablé del Poder Judicial Federal. Ahí tengo muchos testigos, ¿verdad? Doctora, muy buenos días. Mi nombre es Ernesto Uereña, soy abogado litigante. Celebro su inclusión, su participación en este proyecto de nación. Usted pudiera tranquilamente, a partir de que terminó su función en la Corte, pues andar de vacaciones por ahí, etcétera, y qué bueno que se ha sumado a este proyecto de nación de López Obrador. Mi pregunta va en relación a la participación del Ejército en el combate al delito. Aquí en Baja California, como sabe, pues también, como en el país, hay participación muy activa de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, con todo respeto, aquí tenemos al hijo de un honorable general, Ballesteros, en paz descanse. Me comentan algunos fiscales, amigos, o algunos policías, amigos también, que cuando son los elementos de Fuerzas Armadas los primeros en llegar a una escena del crimen, tienen un problema tremendo para elaborar el informe de policía homologado, no saben cómo hacerlo. Entonces le piden apoyo a los policías o a los fiscales para que pues, prácticamente se los hagan, ¿no? Me gustaría escuchar su postura, yo creo que es de interés general, en relación a la participación del Ejército, de Marina, de Fuerzas Armadas, en el tema del combate a la delincuencia. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted. Bueno, primero quiero darles mi opinión. Por ahí hubo un Twitter de Javier Lozano cuando yo dije que para mí la ley de seguridad interior era inconstitucional. Me dijo que bueno que ya no soy ministra. Pues sí, que bueno que ya no soy ministra porque así me puedo explayar mucho más y puedo decir muchas cosas que a lo mejor no podía decir porque adelantaba mi criterio. Pero desde luego es una ley inconstitucional a todas luces, que puede reprimir la manifestación pacífica, por una parte inclusive, que está sometida a las autoridades civiles, cuando menos en varios temas. Digo que las autoridades civiles se someten a las Fuerzas Armadas, cuando menos en varios temas, entre otros el presupuesto, y que en un estado como el que estamos ahorita viviendo, yo no podría decirte si se van a retirar las Fuerzas Armadas de inmediato, porque la población incluso las pide para poder tener una seguridad personal. Es que el Estado no ha sido capaz de darle seguridad a su población desde hace muchísimos años. Y es uno de los derechos fundamentales, es una de las obligaciones más importantes del Estado. Y en ese sentido, obviamente todos los candidatos, y no podría ser de otra manera que Andrés Manuel no hablara de eso, la profesionalización de las policías, la capacitación, pero ¿qué pasa? Una buena remuneración, en fin, tenemos, yo creo que todos los candidatos y todos los proyectos tienen perfectamente diagnosticado cuál es el tema de las policías. Sin embargo, perdónenme, pero ahí en esto está la corrupción. ¿Por qué? Porque las policías están de verdad coludidas con el crimen en muchos lugares de nuestro país, en muchos lugares de nuestro país, y entonces están al servicio del crimen, no de la población. Y entonces tenemos, no sé, policías rurales y policías de la sociedad civil que se arman y bueno,
Y yo me pregunto, ¿todo esto es Estado de Derecho? O sea, porque nos están vendiendo, y aquí para los inversionistas, el otro día yo se los decía a un grupo de inversionistas extranjeros, les decía, bueno, ustedes les venden que con Andrés Manuel no va a haber Estado de Derecho, o que está en duda el Estado de Derecho, y que entonces el populismo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Digo, bueno, ¿ustedes piensan que realmente en este momento nosotros, con estos niveles de crimen, de corrupción de la policía, al servicio del propio crimen, organizado o no, pero al servicio del crimen, se vive en un Estado de Derecho? Digo, esa es mi pregunta y yo se la regreso a ustedes. Nosotros lo que queremos hacer en el proyecto Andrés es caminar hacia un Estado de Derecho. Y por supuesto, nada más ajeno a la realidad que quiera bajarles la remuneración a jueces, a magistrados, a policías. Al contrario, a los policías se los quiere subir, a los marinos, a los médicos, a las enfermeras, a los soldados, a todos se los quiere subir, porque dice él que no es posible que altísimos funcionarios tengan un sueldo altísimo y la gente que está al servicio y que se entrega no tenga una remuneración adecuada. Pues creo que todos coincidimos en estos diagnósticos, seguramente las diversas fuerzas políticas los tienen también muy analizados. Todo el mundo habla de profesionalización de la policía, pues no podríamos estar en contra de una profesionalización de la policía, no podríamos estar en contra de una capacitación de la policía, no podríamos estar en contra de que ganen más la policía, de que tengan seguros sus familias, educación sus hijos y darles una serie de prestaciones para que estén tranquilos, porque hay otra razón muy importante, y yo lo tengo en el corazón de verdad, van a crear la Secretaría de Seguridad Pública, la gobernación no va a tener más la policía o la seguridad pública en sus atribuciones, ya dijo Andrés Manuel que se iba a crear la Secretaría de Seguridad Pública, pero, a ver, los buenos policías son servidores públicos admirables. Son servidores públicos que salen de su casa y no saben si van a regresar porque dan su propia vida. Y a estos policías, de verdad, hay que tenerles una consideración y respeto, y hay que dignificarlos nuevamente, así como yo quiero que volteen a ver un juez o a una jueza o a un magistrado y digan: señor magistrado, señor juez, señora jueza, y volvamos a reivindicar estas posiciones. Tenemos que reivindicar también a los policías, al ejército, a los soldados, que vuelvan a tener ese estatus, esa consideración ciudadana que se ha perdido, porque se ha perdido. Bueno, antes era el sacerdote, el señor juez, el señor notario, el señor policía, el señor presidente municipal, el señor maestro o la señora maestra, y ahora, de verdad, esta constitución moral de la que habla, lástima que no traigo mi coche porque vine en avión, pero ahí en mi coche traigo una cartilla moral que le mandó a hacer Torres Bodet, Antonio Caso, cartilla moral, y que la tenían que leer todos, y Fondo de Cultura Económica la publicó, y que la tenían que leer todos aquellos que lograran ya saber leer y escribir. Y lo primero que tenían que hacer, y lo distribuían a todos, era la cartilla moral. Entonces, tenemos que recuperar los valores. A ver ustedes, hoy, el valor honor, el valor dignidad, el valor verdad, el respeto al otro, díganme dónde está la honorabilidad, ya la decencia. Han perdido contenido los valores éticos, los valores morales, han perdido contenido en esta vorágine de violencia y de descomposición y de corrupción en la que nosotros vivimos. De verdad, yo no sé cómo Andrés Manuel otra vez está buscando la presidencia con este país roto.
yo vine a Tijuana a estar con ustedes. Ustedes son los ocupados. Licenciado Jiménez, adelante. Gracias. Buenos días, doctora. Me da un placer enorme verla. Sonido. Bueno. Si no le tapo. Entonces yo hablo muy despacio. Igual como... Igual que Andrés. Un placer verla de nuevo, porque no había tenido la oportunidad de saludarla desde que la veía dinámicamente de nuestra facultad. Acércate el micrófono. ¿Para qué me lo...? Este es direccional, compañero. En la grilla hay que tener micrófonos multidireccionales, así no funciona. Gracias. Como si estuviera uno tomando. Sí, qué bueno que ha mencionado usted al final de la respuesta que le dio al compañero Guereña el rescate de los valores. Yo creo que la Secretaría de Gobernación ha perdido de vista el objeto principal de la Secretaría. No solamente no cumple con la ley federal de Secretarías de Estado y la orgánica propia de la Secretaría, sino que se ha dedicado a preparar personas para ser el sucesor a la presidencia y posteriormente se ha roto aquello a partir de López Mateos y ha tenido tantas. ¿Qué hay que hacer con el pueblo de México para que pueda vivir en ese país gobernable del que usted habla? Con justicia, con equidad, con legalidad. Yo creo que el sistema que tanto critica Andrés Manuel muy correctamente ha sistemáticamente diluido el poder del pueblo. El artículo 39 constitucional es un artículo vacío porque simple y sencillamente el pueblo ya no recibe clases de civismo, que son obligatorias, ni tampoco de disciplina militar, que es obligatoria. Y debo decirle algo que a todo el mundo escandaliza en un país supuestamente pacifista que vive en la anarquía. Los ciudadanos mexicanos debemos ser diestros en el manejo de las armas y es una obligación que está en el artículo 31 constitucional. No tenemos una sociedad mexicana, a pesar de que el 27 de septiembre de 1821 Iturbide dijo, ya somos mexicanos. La persona que ha hecho más por la mexicanidad y por la nación mexicana ha sido un niño zapoteco, el 100%, que jamás habló del indigenismo, sino habló de los mexicanos. Y actualmente, y después de Carlos Salinas, regresamos 200 o 300 años, cuando modificó la Constitución para incluir en ella que somos un país pluriétnico y multicultural. Yo creo que la Secretaría de Gobernación, coordinada con otras secretarías, debe de promover la cohesión y la solidaridad del pueblo mexicano. De nada nos sirve tener los mejores policías en Tijuana, en Ensenada, en Tecate, en Mexicali, en Rosarito, que somos 5 municipios de este estado, que debo decirle que Baja California es 100% un estado integrado por inmigrantes. Somos todos los bajacalifornianos, llegamos más temprano o más tarde. Eso estaba vacío, había unos cuantos cientos o unos cuantos miles de indígenas que desgraciadamente se han ido integrando y no podemos hablar de las etnias. Cuando hablamos de indigenismo en Baja California, hablamos de indigenismo migrante. Entonces quiero decirles nada más lo siguiente. Debemos de exigir la aplicación del artículo 31 constitucional para fortalecer al pueblo de México y yo creo que es una función de la Secretaría de Gobernación, coordinada con todas las demás, para que permanentemente la gente entienda qué es la democracia y en un momento determinado la participación ciudadana. Gracias, licenciado. Gracias. Muchas gracias por su opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, bienvenida a Tijuana, aquí donde empieza la patria. Soy licenciado Tilano, vicepresidente nacional de la CONCAMA a nivel nacional. Usted acaba de comentar que reconoce que el nuevo sistema penal ha sido un total fracaso y ha sido parte del problema que tenemos a nivel nacional. ¿Qué haría usted en la Secretaría de Gobernación para corregir este problema? Y segundo, se acaba de suscitar un hecho inédito en Quintana Roo, donde un juez y un ministerio público fueron detenidos por la PGR por haber estado confabulados en la configuración de un proceso en contra de una persona, al parecer, inocente. ¿Qué opinión le merece esta situación? Bueno, primero quiero decirles que yo creo que el sistema penal acusatorio debe funcionar, o sea, debe funcionar y de verdad creo que los principios que rigen al sistema penal acusatorio de transparencia, de publicidad, de contradicción, yo creo que ahí están y yo creo que de verdad si se transitó
hay que fortalecerlo, pero hay que capacitar a los que no fueron capacitados. Porque empezando, y con todo respeto a muchos de ustedes, empezando por los abogados y litigantes defensores que tampoco se capacitaron en la argumentación oral, por ejemplo, para la defensa de sus clientes. Los defensores públicos oficiales tampoco, los ministerios públicos, la policía investigadora, o sea, no hubo una conciencia de que este tránsito tenía que capacitar y que formar en forma muy importante a todos los actores de los juicios penales. No lo hubo. Hubo una desidia, tenemos 8 años, vamos a dejarlo hasta el último momento. En el último momento se implementó en forma pues bastante deficiente, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pretendemos nosotros? El tránsito en las procuradurías, este tránsito que yo les digo que ya tenemos los diagnósticos muy claros del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del CIDE. La mala noticia es que los dos, tanto el director del instituto como el director del CIDE, me dijeron 10 años. Cuando me dijeron 10 años, me dije, pues Andrés Manuel dice que vamos a trabajar 12 años en 6, que no pudieran ser 10 años en 5, fue lo que yo les dije, ¿no? Y me dicen, no hay posibilidades. Si dieron 8 para el sistema penal acusatorio, nosotros estamos pensando en 10 para cambiar las procuradurías y las fiscalías de raíz, hacerlas auténticamente, por supuesto, fiscalías especializadas, honestas, capaces, en fin, todo lo que se necesita, 10 años, pero el diagnóstico está ya perfecto, de hecho están las políticas para echarse a andar, todo está listo para el arranque. Bueno, está ya. Yo creo que sí. Doctora Sánchez Cordero, acá en el fondo. Hola. Leo Amador de la Facultad de Derecho en Ciencias Jurídicas. La razón, tengo varias preguntas que me genera su exposición y además agradezco su participación. Cuando habla del Poder Judicial, ¿cree usted que la interpretación debe ser homogénea por parte de todos los jueces o los criterios dispares son mejores para proteger la constitucionalidad? Segundo, ¿cree usted que las reformas constitucionales, por ejemplo, se mencionaba el sistema penal acusatorio, entre todas las demás reformas estructurales, han servido para proteger el núcleo esencial de la Constitución o este núcleo ya se ha perdido? Y tercero, ¿cree usted que los reclamos sociales, justicia, libertad, tierra, sirven o influyen para una interpretación constitucional adecuada? ¿O cuánto? Bueno, a ver, la interpretación, criterios en contradicción, claro, porque tenemos diferente manera de interpretar la norma. De hecho, acuérdense, ahorita estuvimos con tribunales, ¿cómo los llamamos? Se me olvidó, que resuelven las contradicciones de tesis en los mismos circuitos. ¿Cómo se llama? Plenos, los plenos de los tribunales que resuelven las contradicciones de tesis. Y ya si en el circuito hay una contradicción, hasta donde yo me quedé, porque me salí en el 2015, cuando hay una contradicción entre un pleno de un circuito y otro pleno de otro circuito, eso ya lo resuelve la Suprema Corte de Justicia. Entonces ya las contradicciones de tesis básicamente se van resolviendo en los plenos de circuito, y claro que hay contradicciones de tesis, y también hay contradicciones de tesis que tenemos diversas maneras de interpretar la norma, no podría ser de otra manera. Y es así como es la dinámica y la autonomía del Poder Judicial, no puede ser más que el criterio de los juzgadores, pero eso sí, argumentado y sustentado, porque no es un criterio ahí, no, tiene que tener los argumentos sólidos en una interpretación como en la otra, y entonces entrar en esa contradicción y que se resuelva. Esa es la primera pregunta, y desde luego pues estos